Estas son las armas invencibles que presentó el presidente de Rusia, Vladimir Putin. El mundo de hoy se prepara todos los días para la guerra. Todo el mundo conoce que se nos viene la Tercera Guerra Mundial. Las armas que están creando de última generación, armas invencibles, no siempre estarán guardados como tesoros en los museos. En algún momento tendrá que estallar estas potentes armas que hoy las grandes naciones están fabricando. En el tiempo del reinado milenial de Cristo Jesús, las armas mortales que hoy fabrican las naciones servirán solamente para fabricar herramientas de trabajo, y juzgará entre las naciones, y reprenderá a muchos pueblos, y volverán sus espadas en cejas de arado, y sus lanzas en hoces. No alzará espada nación contra nación, ni se adiestrarán más para la guerra. En ese tiempo, nadie alzará sus armas contra otra nación, ni fabricarán armas mortales como hoy fabrican para matar a su prójimo. Veamos este video y conozcamos cómo se están preparando para la gran guerra que se nos viene al mundo. Estas son las armas invencibles que presentó el presidente de Rusia, Vladimir Putin. Desde Moscú llamó al mundo entero para decir que Rusia es invencible y para que la tomen en serio a partir de ahora. Como ven, no hicimos ningún secreto de nuestros planes. Hablamos de ellos abiertamente para, ante todo, llamar al diálogo a nuestros socios. Lo repito, lo dijimos ya en 2004. Pero nadie realmente quería hablar con nosotros. Nadie nos escuchaba. Escuchen ahora. Se abrieron las pantallas de la sala para mostrar el armamento secreto que Rusia había estado desarrollando. Este misil, que parece una serpiente, es el logro más importante presentado por Putin. Es un sistema de misiles intercontinental, con alcance ilimitado. Según Putin, convierte inútil el escudo antimisiles de Estados Unidos y de la OTAN. Ni Europa ni Washington podrían defenderse de un ataque nuclear. La segunda arma increíble es el misil llamado Vanguardia. Alcanza velocidad hipersónica. Además, puede maniobrar para eludir cualquier cosa por miles de kilómetros. La tercera arma de miedo es la que se llama Daga, o Kinjal en ruso. Es un misil que se lanza desde un avión y que supera 10 veces la velocidad del sonido, para que nadie lo alcance. Está diseñado para llevar una cabeza nuclear. Las características del avión portador, que puede llevar el juguete atómico al sitio de la destrucción en cuestión de minutos. Putin impresionó al mundo al mostrar un video de cómo su supermisil impacta sobre Florida, Estados Unidos. El misil burla a la defensa y se divide en muchas bombas. It was certainly unfortunate to have watched the video animation that depicted a nuclear attack on the United States. I mean, that's something that we certainly did not enjoy watching. We don't regard that as the behavior of a responsible international player. President Putin has confirmed what the United States government has known all along, which Russia has denied. Russia has been developing destabilizing weapons systems for over a decade in direct violations of its treaty obligations.
Большую озабоченность вызывают и некоторые положения обновленного обзора ядерной стратегии США. И кулуарно можно кого угодно и как угодно успокаивать, но мы читаем то, что написано. Rusia así responde a Estados Unidos y la OTAN, a quienes acusa de rodearla con cientos de misiles antibalísticos. Putin compite para su reelección en las próximas presidenciales dentro de 2 semanas. Los primeros civiles logran abandonar la zona de Ghouta oriental gracias a la tregua propuesta por Rusia. Los radicales han continuado con sus ataques. No se puede gobernar desde la cárcel, así es como el Ejecutivo español rechaza una eventual candidatura de Jordi Sánchez a la presidencia de la Generalitat catalana. Y la hija de la ambientalista hondureña Berta Cáceres habla con RT. Asegura que los autores intelectuales de la muerte de su madre, de la que se cumplen 2 años, siguen impunes. Bienvenidos a las noticias. La presentación del nuevo armamento estratégico es una respuesta al programa de defensa antimisiles estadounidense. Lo denunció en una entrevista televisiva el presidente de Rusia, Vladimir Putin. Mientras el anuncio de las armas rusas casi invencibles causa una ola de reacciones en distintas partes del mundo. Rubén Carcellé nos amplía este asunto. Primero que todo, recuérdanos en qué consistió esta presentación. Sí, Mauricio, hablamos de la presentación de estas 6 nuevas armas rusas, que son las más avanzadas en este momento del mercado. Lo que preocupa obviamente a los Estados Unidos es la posibilidad de disponer de ese sistema de misiles que puede justamente evadir su sistema de defensa antimisiles. Como tú bien decías, el presidente Vladimir Putin lo que ha hecho es recordar en una entrevista a la cadena NBC que todo esto surge de la necesidad de responder ante la actitud y los planes de los Estados Unidos. Oigámoslo. No es un trabajo producto de una iniciativa nuestra, es la respuesta al programa de defensa antimisiles y a la salida unilateral de Estados Unidos del Tratado sobre la Limitación en Defensa Antimisiles. Fue en el año 2002 que los Estados Unidos abandonaron ese pacto. Entonces la administración estaba presidida por el presidente Bush y recordemos que estuvo en vigor durante 30 años ya que se firmó con la Unión Soviética. Sobre estas nuevas armas, el presidente Vladimir Putin lo que ha dicho es sobre todo afirmar que las armas presentadas fueron probadas con éxito. Además, insiste en la retórica de los Estados Unidos en que se habla del inicio de una nueva guerra fría e insiste que todo eso es pura propaganda y finalmente también añade que las grandes potencias deberían luchar contra el terrorismo y no entre ellas. Por su parte, el portavoz de la presidencia, Dmitry Peskov, también ha añadido que, por ejemplo, el sistema de misiles Sarmat no busca neutralizar las fuerzas de un posible adversario, mientras que lo que hacen los Estados Unidos parece que con sus armas y con sus planes de desarrollo de más armamento es neutralizar a las fuerzas de la Federación Rusa. Ahora puntualmente, ¿cuál ha sido la reacción desde Washington? Bueno, desde Washington lo que cabía esperar es que van a decir que harán todo lo posible para estar preparados para responder ante cualquier amenaza contra ellos y contra los aliados. La portavoz de la Casa Blanca, Sarah Sanders, dice que el presidente Trump está decidido incluso a utilizar la fuerza para preservar la paz. Unas palabras un poco contradictorias. En vez del diálogo utilizarían la fuerza y para ello ya han anunciado también desde el Pentágono que de cara al año próximo se van a desarrollar nuevas armas. Entre ellas habrá pruebas de armas hipersónicas, pero no solamente esto, va a haber también armas inteligentes de inteligencia artificial, también tecnología avanzada e incluso biológica, unos planes que coinciden también en lo anunciado hace un mes sobre las intenciones del programa nuclear de los Estados Unidos de poder responder con ello ante cualquier tipo de agresión habitual, o sea, usual. Tenemos que recordar también cómo es la retórica de los Estados Unidos en lo que se refiere a los periodistas de cualquier medio ruso. Dice que son unos agentes del Kremlin y les da un trato, bueno, bastante distinto al resto de sus compañeros. Veámoslo. Sorry, I'm from Russia. You're from Russian TV too. Yes, okay, yes, okay. Enough said then. I'll move on. Sorry, what does that mean? What does what mean? They're not
officials of the Russian government. They're just asking a question about Russia. Oh, really? Okay. Well, we know that that RT and other Russian news or so-called news organizations are funded and directed by the Russian government. So if I don't have a whole lot of tolerance, Heather, can I just ask you one thing about Bueno, Mauricio, pues como pasó con las embajadas, como está pasando con estas 6 nuevas armas y como pasa ahora con el trato de los periodistas desde Rusia, también se ha anunciado una medida que sería un espejo a lo que los Estados Unidos están haciendo con los periodistas rusos en América. Vamos a ver qué es lo que dice Zaharova. Quiero reiterar que si el Departamento de Estado se atreve una vez más a llamar a nuestros periodistas que están en la reunión informativa periodistas rusos y solo por eso dejar de responderles, vamos a hacer lo que hemos prometido. Asignaremos a los llamados periodistas estadounidenses unos sitios aparte. Estaremos pendientes también, Mauricio, de cuál puede ser esta futura nueva zona VIP. Bueno, te agradecemos, Rubén, por esos datos. Hemos conversado con Gustavo Morales, ex militar y periodista especializado en defensa. Él hace hincapié en que desde hace décadas Rusia ha desarrollado su sistema militar dirigido a la defensa, mientras que Estados Unidos ha optado por políticas agresivas. Es evidente que el único país del mundo, ya sabido, que ha utilizado armas nucleares de forma agresiva ha sido Estados Unidos, Hiroshima y Nagasaki, ya los conocemos. Pero en estos momentos el sistema militar industrial norteamericano requiere de la agresión para poder vender armamento y para poder desarrollarlo, mientras que el sistema ruso es un sistema que está enfocado básicamente a la defensa, pero no es una política nueva, es una política que Rusia viene desarrollando desde hace décadas, mientras que la política norteamericana es una política imperial, se comporta como un nuevo imperio y está buscando la posesión del centro de la Tierra, una vieja teoría estratégica, pero el centro de la Tierra, el centro de Eurasia en estos momentos está ocupado por Rusia. Seguimos. En más de una ocasión se han escuchado advertencias sobre las consecuencias apocalípticas que tendría un conflicto con armas nucleares. Pero esto es algo que no parece disuadir a Estados Unidos de avivar las tensiones, y no solo en lo referente a Rusia. Washington sigue insistiendo en presionar a Corea del Norte pese a que las estimaciones de las pérdidas ocasionadas por un enfrentamiento con Pyongyang serían importantísimas. Vamos a conocer algunos de los datos respecto a estas proyecciones junto a Diana Deglawi, puesto que se ha estimado incluso cuántas serían las bajas entre los heridos y entre los civiles ante un eventual conflicto. Cuéntanos sobre ello. ¿Qué tal, Mauricio? Principalmente un análisis que hacen desde los Estados Unidos, las altas esferas de los efectivos de defensa, en el que empezaron a evaluar cuáles son y analizar cuáles son las posibles consecuencias de un escenario de guerra en la península coreana. Pero esto también trascendió en los diferentes medios con lo que han sido cifras como por ejemplo 10.000 heridos con respecto a los efectivos estadounidenses en los primeros días de una posible situación de guerra entre Corea del Norte y los Estados Unidos, y en esto es lo que han analizado principalmente los oficiales estadounidenses en la preparación de lo que es el terreno. Pero también hay un analista que habló de 300.000 muertos en cuanto a los civiles, ha trascendido en los diferentes artículos de los medios de comunicación, y esto también se hace principalmente poniendo foco en la cantidad de personas que viven en la península coreana, principalmente en Corea del Sur, porque sería prácticamente imposible evacuar tanta cantidad de gente en tan solo días que se pueda llegar a desarrollar algún tipo de conflicto bélico. Esta situación no es ajena a los actores políticos, principalmente también podemos mencionar la cita del miembro del Comité de Relaciones Exteriores del Senado, que habla de que es probable que sea una de las peores catástrofes en la historia de la humanidad. Y en concordancia con esto, Rusia también se expidió mediante su canciller Sergei Lavrov, que habló de un escenario bélico que conllevaría a una catástrofe humanitaria. Desde esta perspectiva hay que tener en cuenta que Rusia siempre abogaba por el diálogo para calmar las aguas. Sí, y ante este mismo escenario no es necesario hacer un gran análisis para entender que toda guerra desencadena una catástrofe humanitaria. ¿Qué se está haciendo
para llegar a esa instancia? En principio, bueno, podemos repasar meses y meses de tensión, después un poco menor, pero las idas y vueltas vuelven. El diálogo aparece. ¿Dónde está esa mesa pacifista que podría llegar a darse entre ambas naciones? Bueno, por un lado, después de los Juegos de Invierno, Corea del Norte lo que ha dicho es que se sentaría a la mesa de diálogo con los Estados Unidos para tratar de bajar la tensión. Inmediatamente Donald Trump responde entonces a la intención que ha realizado por parte de Corea del Norte y dice que el diálogo podría darse, pero bajo condiciones adecuadas, ya poniendo límites. Y para mencionar una última información, cabe destacar que en esta situación y en este contexto se pierde una persona clave en lo que podrían ser las negociaciones entre un lugar y el otro. Estamos hablando de Joseph Yun, es un hombre clave, como veníamos mencionando, en las relaciones de Estados Unidos y Corea del Norte por ser el representante estadounidense en cuanto a temas de Corea del Norte. Y está trabajando en la administración de Donald Trump, pero ya desde la época de Obama, desde octubre del 2016. Veremos entonces qué ocurre con esta vacante. Te agradecemos, Diana. Lo hemos conversado con el periodista y escritor Roberto Quesada. Él afirma que ningún país puede sentirse tranquilo ante una eventual intervención de Washington. Cuando se publican estas cosas, por ejemplo, de ejercicios militares de Estados estrategias que se divulgan, porque ningún buen estratega va a divulgar lo que va a hacer. Los primeros civiles logran salir de la zona siria de Ghouta Oriental a través de un corredor humanitario abierto por Rusia. El Centro Ruso para la Reconciliación en la República Árabe precisa que se trata de 2 niños que consiguieron escapar la pasada noche. Estas son las primeras imágenes de los 2 menores que, bajo el fuego de los terroristas, lograron llegar al territorio controlado por el gobierno de Al-Assad y están siendo atendidos por los médicos y los psicólogos. El Centro de Monitoreo ruso indica que los militares sirios detectaron el movimiento de los menores de antemano y lograron escoltarlos. Sin embargo, se indica que todavía no se trata de una salida masiva de civiles. Aún hay muchas personas retenidas que cada día cuentan con menos productos para sobrevivir. En este sentido, desde Moscú hacen un especial hincapié en que las atrocidades yihadistas hacen inevitable la operación antiterrorista en Ghouta Oriental. Estamos recibiendo información sobre la difícil situación humanitaria, el déficit de productos de alimentación y medicinas, así como numerosas denuncias de represiones llevadas a cabo por radicales. Todo esto lleva al auge del descontento entre la población local y a muestras de protesta. Hay datos de que los activistas civiles se unen en grupos y se arman para romper el bloqueo de los extremistas y llegar a los territorios controlados por el gobierno. Pero Ghouta Oriental no es la única zona siria donde se producen los combates. En el noroeste de la República Árabe, Turquía continúa con su ofensiva contra las unidades kurdas. Los militares turcos confirman la muerte este jueves de 8 de sus soldados en la batalla por el área de Afrin. De este modo asciende a 41 el número de fallecidos en las filas turcas según su Ministerio de Defensa. Este sería uno de los días con más pérdidas para el ejército turco desde que comenzara su operación Rama de Olivo en la región siria controlada por los kurdos. El motivo fue el continuo respaldo de Estados Unidos a los combatientes de esta etnia y también los rumores que afirmaban que se pretendía crear en Siria una guardia fronteriza formada por kurdos.
Tras aprobar el Consejo de Seguridad de la ONU la resolución sobre el alto el fuego en Siria desde Washington, no tardaron también en instar a Ankara a leer con atención el documento. Hicieron hincapié en que este se refiere a todo el territorio en Siria. En Turquía recordaron por su parte que consideran terroristas a los grupos kurdos que operan en Afrin y destacaron que los terroristas quedaron excluidos de la tregua.